texto del versículo 5. Estábamos en Tito 2:5. Ahí es donde habíamos quedado la última vez y habíamos comentado sobre la conducta de las ancianas. Entonces habíamos hablado de las ancianas. Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y además de eso, sumamos otros consejos más, donde en el verso 5, estamos en Tito 2:5, se nos habla a ser prudentes, Algo de eso comentamos en la transmisión anterior. Saludos a Anita, que nos está saludando ahí por Facebook. Entonces nos habla de ser prudentes, pero prudentes dice relación con cierta cautela, ¿no es cierto? No ser de espíritu arrebatado, emocional, impulsivo, sino que siempre a manifestar esa virtud de la sabiduría, de la reflexión, de la introspección, de la observación antes de la actuación, ¿no es cierto? Deliberar de manera equilibrada, ponderar las situaciones, juzgar las situaciones antes de emitir una opinión de la cual después tenga que retractarse. Así que en ese sentido ser prudente, ¿no es cierto? Cuando habla de castas quiere decir simplemente de que tiene de alguna manera de cuidar, ¿no es cierto? Ser cuidadosa con su conducta, no dar pie para las habladurías, para el chisme, sino que siempre mantener una conducta piadosa, una conducta ética y moralmente consecuente con su profesión de fe. Así que en ese sentido, casta, reservada, ¿no es cierto? Reservada. No dar cabida a comentarios de índole inmoral, ¿no es cierto? Así que castas. Cuidadosas de su casa. Bueno, la palabra cuidadosas evidentemente nos denota no ser descuidada. Cuidadosa es no ser descuidada. Es decir, a veces con el afán de hacer una buena obra, a veces con el afán de llevar una buena conducta o dar un buen testimonio, descuidamos, ¿no es cierto?, la casa, ¿no? Entonces, primero, ser consecuente en ese sentido y ser cuidadosa con las labores o responsables con las labores que primero nos exigen nuestra propia familia, y luego de eso, ¿no es cierto?, destinar responsabilidades o cuidados fuera de la casa. Cuidadosas en su casa, atender las primeras necesidades de nuestros seres queridos, primeramente, ¿no es cierto?, los hijos, el marido, el cónyuge, ¿verdad? Así que en ese sentido, cuidadosas de su casa, buenas, ¿cierto? Buenas, sujetas a sus maridos. Bueno, algo de esto hemos hablado cuando hablamos de la palabra sujetas. Cuando hablamos de sujetas, estamos hablando no en un sentido de sumisión, ¿no es cierto?, como si fuesen esclavas, donde se anula la conciencia y se anula la voluntad. No, cuando se habla de sujetas, simplemente está diciendo que se deben a un solo marido, a su cónyuge y no a otro. Sujetas quiere decir que están aliadas, son una, están unidas en un vínculo de lealtad, de fidelidad y de complementariedad con su cónyuge. Eso es sujetas. Recuerden que esa palabra sujetas ha sido mal interpretada por algunos, ¿no es cierto?, por algunas nociones equivocadas respecto a la relación matrimonial. Entonces sujetas interpretan como que la palabra sujetas dice relación con una sumisión, con una especie de esclavitud, con una especie de sometimiento, con una especie de abuso, ¿no es cierto?, de autoritarismo, una especie de abuso del poder, abuso de la condición de cónyuge, y eso no es así. Esa es una interpretación carnal, o sea, una interpretación no espiritual respecto
a la condición de sujetas. Entonces, sujetas dice relación, ¿no es cierto?, con una lealtad, con el cónyuge. Por eso se llama, de ahí viene la palabra cónyuge, cónyuge, cónyugo, unida al yugo, junto al yugo. Eso quiere decir cónyuge. Pero eso no dice, no habla de una relación de sumisión o de autoridad, ¿no es cierto?, de sometimiento autoritario, sino que está hablando de como coautor, ¿no es cierto?, coautor, es decir, que acompaña al autor, va junto al autor, pero no hay una relación de superioridad o inferioridad, sino que en un plano de igualdad. Eso quiere decir co dice relación con un plano de igualdad, se copartícipe, ¿no es cierto? Entonces, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es decir, de alguna manera cuidar, ¿no es cierto?, o llevar una relación, una conducta acorde, casta, buena, ¿no es cierto?, que no dé pie a chismes ni dé pie a malas interpretaciones. De ahí prudente, castas, cuidadosas, ¿no es cierto? Prudentes, castas, cuidadosas, dice relación con el objetivo, que es dar un buen testimonio, a fin de que no sea blasfemado. Cuando dice que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿por qué? Porque en este caso las ancianas o los ancianos, ¿no es cierto?, son responsables, ¿no es cierto?, de la difusión del Evangelio. Y está en sus manos el prestigio del Evangelio, ¿no es cierto? El Evangelio de alguna manera es prestigiado o desprestigiado según la conducta o el testimonio de quien lo profesa. Así que en ese sentido, pues se recomienda prudencia, casta, cuidadosas, ¿no es cierto?, sujetas a los maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra blasfemada dice relación con el insulto, ¿no es cierto? Blasfemado es faltarle el respeto, ser irreverente, insultarlo, ofenderlo, desacreditarlo. En este caso, en este contexto, blasfemada dice relación con descrédito, es decir, que el Evangelio sea desacreditado, ¿ok? Así que todos los consejos que están aquí, por lo menos en el verso 4 y 5, dice relación justamente con eso, con no desacreditar la fe que profesan, en este caso las mujeres, ¿ok? Vamos a instalar, parece, el micrófono porque no se me está escuchando bien, me están diciendo aquí, ¿ya? Ok, de todas maneras, para que ustedes sepan, estoy grabando aparte con una cámara esta transmisión para que ustedes puedan escucharlo de manera diferida con el sonido óptimo, ¿ya? Ok, pues espero que allí me estén escuchando mejor. Porque me puse este micrófono. De todas maneras, tengo un respaldo con la cámara en la cual estoy grabando esta transmisión con una cámara aparte, con el sonido óptimo, que voy a subir horas después de haber hecho esta transmisión. Así que ustedes entran al canal La Voz de un Perseguido, a la sección lista de reproducción, y ahí van a encontrar en orden los temas, ¿ok? Y van a encontrar todos los temas con un audio óptimo, ok. Entonces, hablamos respecto a eso, ¿no? Respecto a prudente, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿ok? Una vez explicado eso, Pablo exhorta o aconseja a Tito a que de la misma manera en que deben ser orientados y aconsejados los ancianos y las ancianas, también los jóvenes, que son un segmento bastante voluble dentro de la asamblea, dentro de la eclesía, dentro de la organización, dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, administrativamente organizada. Los jóvenes son podríamos decir así, que los jóvenes son un sector, ¿no es cierto?, de la iglesia bastante vulnerable. Entonces, ¿qué mejor que Tito, que era una persona joven, dirigirse o aconsejar a los mismos jóvenes? O sea, ¿qué mejor que Tito de que dar ser ejemplo de buena conducta, porque hay otros jóvenes que también lo van a estar mirando?
Entonces, de esa manera se exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes de la misma manera. Ahora, esto es complicado porque nosotros sabemos que los jóvenes, justamente una de las virtudes que no tienen es la prudencia. Pero me imagino que acá tendrán que observar la conducta de Tito para aprender de Tito, que siendo joven, pues era prudente. Efectivamente, porque Tito tenía las virtudes adecuadas para ser un dirigente o un ejemplo, un referente en la asamblea, en la eclesía. Así que de esa manera él tiene que exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Dice acá, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Miren qué interesante. Era una responsabilidad tremenda de Tito presentarse él y fíjense que la autorreferencia no debe tomarse en el mal sentido. ¿No es cierto? Es como cuando yo les doy estas transmisiones, estas conferencias y les doy ejemplo de mis propias experiencias, ¿cierto? Uno no lo hace por vanagloria, lo hace efectivamente porque uno quiere aportar con la propia experiencia. De esa manera uno es autorreferente, pero en el buen sentido de la palabra. Así que se le aconseja eso a Tito, justamente que aprendan de su propio ejemplo. Así como Pablo a veces era autorreferente y decía, aprendan de mí, ¿no es cierto? Como yo le he enseñado lo que han observado en mí, lo que han visto en mí, ¿no es cierto? Eso no lo hace por vanagloria, lo hace simplemente porque considera que la experiencia que él ha pasado puede servir para otros también que son inexpertos o neófitos. Y es en ese contexto en que Pablo exhorta a Tito a que se presente ante los jóvenes, ¿no es cierto? Y que les diga que sean prudentes. Y qué mejor ejemplo que Tito mismo, ¿no es cierto? Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Esa expresión buenas obras dice relación con conducta, con manera de comportarse. Eso es buena obra. En este contexto, ¿no es cierto? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, como ejemplo de buena conducta. Eso es lo que está diciendo acá. Pero hay un punto y coma. Si ustedes se fijan ahí el verso 7, estoy en Tito 2:7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, noten, en la enseñanza, o sea, la efectividad de la enseñanza o de la instrucción tiene buenos frutos o es efectiva en la medida que quien instruye, ¿no es cierto?, también manifiesta una conducta acorde con lo que está enseñando. Es decir, la efectividad en la enseñanza dice relación con el ejemplo o el testimonio, la consecuencia del maestro. Y aquí es donde habla de presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Noten, punto y coma, en la enseñanza. Este texto justamente nos está demostrando que el ministerio que tenía Tito era el de la enseñanza, era un profesor, era un maestro. Por lo tanto, si bien tenía evidentemente cierta habilidad para ayudar en la organización, ¿no es cierto?, en la exhortación, sin duda, según el texto, uno de los dones que tenía efectivamente Tito era el de la enseñanza. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad. ¿Cierto? Integridad dice relación con una persona íntegra, una persona que es completamente idónea. Esa es una persona íntegra, una persona que tiene cierto calado, tiene cierta estatura moral, ética, ¿no es cierto?, que le da autoridad para poder enseñar a otras personas y ser ejemplo y referente. Una persona íntegra es aquella que no tiene, es irreprensible, una persona que no tiene, ¿no es cierto?, una gran mancha, ¿no es cierto? Hoy podríamos decir que tiene un currículum, ¿no es cierto?, intachable, ¿no es cierto? Seriedad. ¿Okay? Seriedad dice relación con que el maestro, el profesor, se toma su labor o su responsabilidad, ¿no es cierto?,
con no a la ligera, digamos, no a la ligera, con seriedad, con responsabilidad, con diligencia. Eso dice relación con la seriedad. Luego el 8 nos dice de palabra sana e irreprensible. La palabra sana dice relación con la sana doctrina, ¿no es cierto? Con sana doctrina. E irreprochable. Irreprochable dice relación con que la enseñanza que está impartiendo, ¿no es cierto? La enseñanza que está impartiendo es irreprochable en el sentido de que nadie lo puede acusar de falsa doctrina. O sea, nadie puede contradecir lo que está enseñando, es irreprochable, no tiene contaminación la enseñanza, es una enseñanza sana, es una enseñanza pura, ¿ok? Por eso que la enseñanza es irreprochable, no merece reproche, ¿ok? Es sana la doctrina. De modo que el adversario, es decir, los que se oponen, en este sentido, hablamos de los contumaces, ¿no es cierto?, de los falsos maestros, los judaizantes, los herejes, o los integrantes de la asamblea que son indignos, ¿cierto? Indignos dice relación con aquellos que tienen una conducta, ¿no es cierto?, que trae oprobio, ¿ok? Entonces, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿vale? La integridad dice relación que en todos los aspectos el maestro no merece reproche porque es consecuente, tiene buen testimonio, ¿vale? Luego dice en el 5, estoy en Tito 2:5, dice exhorta a los siervos. Bueno, tengo un amiguito que está molestando un poco, ¿vale? Ok. Vaya. Bueno, dice el 8 entonces. Bueno, el 9, habíamos quedado en el 9. Entonces el 9 nos dice, exhorta nuevamente. Primero fíjense que en el 6 dice, exhorta a los jóvenes. Ahora en el 9 dice, exhorta a los siervos. Bueno, lo bueno sería saber a quién se refiere cuando dice siervos, porque acá dice exhorta a los siervos a que se sujeten, una palabra similar que se aplicó a las damas, ¿no es cierto? Que las esposas deben estar sujetas a los maridos. Ahora habla que los siervos deben estar sujetos. ¿A quiénes? A sus amos. Cuando dice siervos acá, no está hablando en el sentido cuando Pablo habla, ¿no es cierto?, en su saludo, en su salutación, él dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol. No en ese sentido, no en el sentido espiritual. Acá está hablando literalmente de esclavos. Está hablando de esclavos literales, esclavos que estaban bajo la voluntad de un amo. Entonces, en ese sentido, exhorta a los siervos a que se sujeten. Que se sujeten quiere decir que se sometan, ¿no es cierto? Que se atengan, como un yugo. ¿Okay? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Es decir, los esclavos que se habían hecho creyentes debían con mayor razón dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque había muchos esclavos a los cuales habían ganado la confianza de los amos. Incluso se daba la posibilidad de que algunos esclavos pudiesen realizar labores administrativas o de administración de la economía del hogar. Incluso habían esclavos que era tanta la confianza que se tenía que los amos los dejaban a cargo de los negocios, les daban responsabilidades de realizar ciertas transacciones comerciales, ¿no es cierto? De poder transar, de poder negociar, de poder comprar y vender. Entonces, algunos esclavos que no tenían ciertos principios éticos y morales, ¿no es cierto? Algunos esclavos que no habían adoptado los principios del Evangelio, pues tendían a aprovecharse un poquito o sentirse tentados de defraudar a su amo. Entonces,
Tito tenía que aconsejar justamente a los esclavos literales a que, ya que se encontraban en posiciones de responsabilidad y de confianza, que pues efectivamente aprovechasen esas prerrogativas que el amo le había otorgado para efectivamente dar buen testimonio. Es decir, si el esclavo se comportaba de una manera ejemplar, ¿no es cierto?, teniendo la posibilidad de defraudar o de estafar o de engañar, no lo hiciese. Al contrario, ¿cierto? Puede suceder también que el amo esté tentando, esté probando al esclavo, dándole ciertas responsabilidades o la administración de dineros y bienes. Entonces el esclavo podría verse tentado, ¿no es cierto?, a corromperse, a defraudar o engañar al amo, sin que éste supiese o en su ausencia. Bueno, Pablo exhorta a Tito a que enseñe justamente a los siervos a que se sujeten a su amo, que sean leales. En ese caso la palabra sujeto dice relación con lealtad. En este caso es lealtad. Bueno, el tema de sujetar, tanto para la esposa, el esposo o el siervo, dice relación también con sujetarse, ¿ok? Con sujetarse, ¿ok? Ahí está. Con sujetarse y con ser leal, ¿ok? Con ser leal. Y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, ¿ok? Luego el 10 dice, y complementa lo que acabo de explicar, no defraudando, ¿cierto?, sino mostrándose fieles en todo. Fieles, es decir, leales, íntegros, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¿Ok? Bájate. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios. Esta expresión de adornen la doctrina de Dios dice relación efectivamente con hacer atractivo la fe que profesan. Hacer atractivo la fe que profesan. Eso es que adornen, ¿no es cierto? Los adornos son integrados en algo para hacer atractivo cierta cosa, cierta situación, ¿no es cierto?, cierto elemento. Así que en este caso el Evangelio es adornado, ¿no es cierto?, con la conducta del siervo que es íntegro. No sea que así incluso se pueda ganar hasta el mismo amo, ¿por qué no? ¿Verdad? Para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. El 11 dice, estoy en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿no es cierto?, se ha expresado, se ha puesto en evidencia, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando dice todos los hombres, dice relación con... Dice relación con la no discriminación. Es decir, todos han sido invitados a recibir las buenas nuevas. Ancianos, ancianas, jóvenes, esposas, cónyuges en general, e incluido los siervos. Ahora, este orden que está aquí, mencionado en Tito 2, no es extraño, porque si ustedes van, por ejemplo, a las demás cartas de Pablo, Pablo siempre hace referencia, cuando da consejos, al esposo, a la esposa y a los criados, a los siervos. Es decir, los consejos respecto a la conducta del creyente abarca a todo ser humano, a toda la raza humana, sin distinción, sin discriminación. Ancianos, ancianas, cónyuges, esposos, esposas, jóvenes, siervos, esclavos literales. Así que el 11 refleja justamente eso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y el 12 dice algo tremendo, enseñándoos. Noten que todo esto es un proceso de educación, todo esto es un proceso de enseñanza.
enseñándoos que, miren lo que tiene que hablar Tito. Por eso que yo les decía en clases anteriores que no todos pueden enseñar. La gran mayoría de lo que ustedes ve enseñando por redes sociales no está capacitado para enseñar. No todos pueden enseñar, porque las personas que enseñan tienen ciertas características. Es decir, si ciertas personas no tienen estas características, no están capacitadas para enseñar, no están autorizadas para enseñar. Por ejemplo, el 12 dice, Tito 2:12, enseñándonos que, número 1, renunciando a la impiedad. Noten, debe haber una experiencia de renuncia. Quien enseña, quien exhorta, quien se dedica al ministerio de la enseñanza, debe haber tenido previamente una experiencia espiritual en la renuncia. Es decir, no debe tener intereses divididos. Tiene que haber practicado la renuncia si quiere dedicarse a la enseñanza. ¿Ok? Entonces dice acá, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, noten eso, deseos mundanos, ¿cierto? Deseos mundanos dice relación con algún interés intrínseco respecto a cosas de esta tierra. ¿Ok? Ahora, no malinterpretemos esto, porque esto, si bien pertenece a la naturaleza, es una descripción de la experiencia humana, de la experiencia del ser humano en la tierra. Y es absolutamente normal que nosotros tengamos proyectos, planes y tengamos deseos mundanos. Mundano viene de mundo. O sea, es normal que tengamos deseos mundanos. Eso es absolutamente normal, porque es parte de la naturaleza humana. ¿Okay? Así que es normal que tengamos deseos mundanos. El tema es el siguiente. El tema es que esos deseos mundanos no ahoguen, ¿no es cierto?, el amor por Dios. ¿Vale? El deseo mundano no puede interponerse, no puede superponerse, ¿no es cierto?, al propósito, al ministerio, al llamado, a la responsabilidad, en este caso la de Tito, ¿no es cierto? Y otra característica es de que la persona, al experimentar la renuncia a una serie de intereses. O sea, la renuncia es notoria. Hay personas que pueden dedicar su vida entera a ciertos proyectos, a ciertos planes, ¿no es cierto? Y sin embargo renuncian a esos planes personales, los cuales lo podrían realizar como persona, y sin embargo renuncian a eso para dedicar su tiempo y sus facultades y sus capacidades, ¿no es cierto?, a un ministerio, a un llamado que ha tenido. ¿Vale? En ese sentido hay una renuncia, ¿cierto? Es decir, me abstengo de deleitarme o de satisfacer mis propios deseos, ¿no es cierto?, en pos de un propósito que considero que es superior, en este caso, lo espiritual. Así que enseñándoos que renunciando a la impiedad. Bueno, ustedes saben por otras clases que hemos hecho que la palabra impiedad dice relación con la falta de piedad. Impiedad, la palabra, el in es un prefijo, ¿no es cierto?, que es la falta de piedad. Impiedad, piedad. Piedad es la persona pía, la persona piadosa. La persona que carece de piedad es la persona impiadosa, es decir, sin piedad. ¿Ok? Impiedad. Y a los deseos mundanos que lo acabo de explicar. Y el consejo es que vivamos. Claro que sí, somos habitantes de esta tierra y por lo tanto debemos vivir. Vivimos y debemos vivir. Pero ¿cómo debemos vivir? Vivamos en este siglo. Cuando dice siglo, dice relación con vivamos en este tiempo o en esta época o en esta era sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir sin excesos. Justa quiere decir, dice relación con la experiencia espiritual en la justificación por la fe. Justamente. Vivir justamente es vivir en la experiencia de la justificación por la fe. Y cuando dice piadosamente es, ¿no es cierto?, una vida, ¿no es cierto?, acorde con un siervo o una sierva de Dios. ¿Okay?
¿Y cuál es la actitud mientras vivimos en esta tierra? Aguardando la esperanza. La esperanza viene de esperar, esperamos. ¿Qué cosa esperamos? Una promesa. Las promesas, ¿no es cierto?, son cosas que se ofrecen, pero que hay que esperarlas. No las tenemos todavía en el corto plazo, de manera inmediata. Es algo que esperamos que se cumpla. Y la esperamos con confianza, la esperamos con fe. Es algo que está para más adelante. Y sin embargo no tenemos que perder la esperanza del cumplimiento de esas promesas. Por eso que tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada. La palabra bienaventurada es dichoso, feliz. Y la manifestación gloriosa. Noten que hay dos expresiones acá. La primera es aguardando. ¿Qué cosa? Dos cosas. Primero, la esperanza bienaventurada. Nosotros sabemos por el resto del testimonio del resto de la Escritura que cuando se habla de la esperanza bienaventurada se está hablando específicamente de la segunda venida de Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada, la segunda venida de Cristo. Pero aparte de eso, Pablo pone énfasis en la esperanza en la esperanza bienaventurada y dice: y la manifestación gloriosa. ¿Qué es la manifestación gloriosa? Bueno, la manifestación gloriosa dice relación, por ejemplo, con lo que experimentó Saulo camino a Damasco. Saulo experimentó una manifestación gloriosa, ¿cierto? Jesús en la transfiguración también experimentó una manifestación gloriosa, ¿no es cierto? Cuando Cristo resucita, también hay una manifestación gloriosa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una revelación. Esa es la manifestación. Hay una revelación, hay un apocalipsis, hay una revelación gloriosa. ¿Qué quiere decir eso? De su gloria. En otras palabras, se revela claramente la naturaleza divina, la deidad, la divinidad del Salvador. No solamente está la esperanza bienaventurada, que es la parusía, ¿no es cierto?, la manifestación gloriosa en su segunda venida, sino que esa segunda venida es una manifestación gloriosa porque se revela la gloria. Ya no está velada por la naturaleza humana, sino que ahora se revela la naturaleza divina en todo su esplendor, la deidad o divinidad en su esplendor. Eso es la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Noten que acá dice Dios y Salvador, ¿no es cierto? Lo reconoce como Dios y al mismo tiempo Salvador. Dice relación con su ministerio, con su ministerio, ¿no es cierto?, mesiánico, ¿verdad?, con su manifestación mesiánica. Y la palabra compuesta, Jesucristo, donde también alude a su naturaleza dual, ¿no es cierto? Dios hecho hombre. Así que prácticamente en esta expresión describe toda la naturaleza de la deidad. Dios, Salvador y Jesucristo, quien se dio a sí mismo, y acá alude a su encarnación y a su sacrificio redentor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Y ahí el comentario que le hacía hoy día por Facebook, quienes estuvieron en Facebook y vieron los 3 videitos que grabé sobre la anomia, ¿recuerdan? Porque resulta que aquí en el versículo 14, Tito 2:14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La palabra iniquidad en el original griego significa anomía. Anomía es sin norma, sin ley, sin reglas, ¿cierto? Y de ahí deriva la expresión política del anarquismo. Anarquismo es sin autoridad, ¿cierto? Sin orden gubernamental, ¿ok? Pero eso deriva de la anomia, de un estado de anomia. Un estado de anomia, o la condición de anomia, es un estado sin ley, sin normas, sin reglas. O sea, en estado de rebeldía. Entonces, por eso que el versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Iniquidad es lo mismo que estar en una condición, en este caso espiritual, una condición espiritual de rebeldía, es decir, de rebeldía hacia la ley, hacia la norma, ¿no es cierto?
Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, dice él, porque no hay justo ni aún uno, está hablando de que el que no es justo es aquel que está en un estado de iniquidad, es decir, sin norma, sin ley, está bajo la ley, ¿no es cierto? Ok. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de toda anomia. Claro, nos rescata de la condición de anomia, de sin ley, sin norma, ¿no es cierto? Y nos justifica, ¿no es cierto? Así que ya no estamos sin norma, sino que ahora por la fe nosotros obedecemos, ¿no es cierto?, a los principios de la ley. Estábamos sin ley, pero ahora tenemos ley. Estábamos bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Estamos en rebeldía, pero ahora estamos en obediencia. Estábamos en iniquidad, ahora estamos en la piedad. Así que quien nos dio a sí mismo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de toda iniquidad, de todo tipo de iniquidad, de todo tipo de rebeldía. Y purificar, cuando acá introduce el elemento de purificar, inmediatamente está hablando de la experiencia en la santificación, o como se conoce en términos teológicos, en la experiencia en la justicia impartida. ¿Okay? Solo que yo no los quiero complicar mucho. Hay personas que dominan estos vocabularios pero no saben explicarlo. Yo me he encontrado con personas que dicen, ah, sí, yo conozco eso, la justicia impartida y la justicia imputada, pero no saben qué significa. ¿Vale? Eso hay que explicarlo. Entonces, a veces es mejor no aplicar esas palabras, imputada, impartida, porque las personas no entienden. Entonces, mejor vamos a aclarar un poco, ¿cierto? Cuando hablamos de justicia imputada, estamos hablando de justificación por la fe, estamos hablando de perdón, ¿okay? Pero cuando hablamos de justicia impartida, estamos hablando de obediencia o de santificación. ¿Okay? Así que aquí cuando el texto dice y purificar para sí un pueblo propio, bueno, ese pueblo, al ser redimido de toda iniquidad, es decir, ser justificado de toda iniquidad, ahora camina en obediencia. Y en ese proceso se purifica, ¿vale? Purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Celoso quiere decir diligente, ¿cierto? Diligente de buenas obras. Es decir, nuestro objetivo, nuestro anhelo es comportarnos o vivir conforme a la norma, a la ley, a los principios de la ley, ¿vale? Ya que hemos sido redimidos de la anomia, pues ahora ya no estamos en anomia, sino que estamos, ¿no es cierto?, en concordancia o en reconciliados con la ley, ¿no es cierto?, a la cual éramos rebeldes cuando estábamos en iniquidad, en aquel tiempo, ¿okay? Tiempo pasado. Y el último versículo, el 15, nos habla de que, y interesante lo que dice acá, el 15 dice, esto habla y exhorta y reprende. Tres cosas. Habla. Hacer uso normal y común de nuestras facultades del habla como órgano de comunicación, ¿vale? Pero aparte de eso, hay un énfasis a la hora de hablar. Es decir, exhorta. Exhorta es impartir cierta instrucción, cierta enseñanza que sea para edificación de los alumnos, de los oyentes. Esto habla y exhorta, y no solamente exhorta, sino que dice reprende. Reprende ya pasa a un nivel superior a la exhortación, porque la reprensión dice relación con llamar la atención. Ya cuando alguien está siendo rebelde a la exhortación, pues se pasa a la reprensión. Reprensión. La reprensión es un llamado vehemente, determinante, decidido, ¿no es cierto?, donde se alude al afectado a que tome partido, a que tome decisiones, ¿verdad? Se reprende, se le amonesta también, ¿eh? Se le amonesta a abandonar cierta conducta que es nociva, no solamente para el afectado, sino también para el cuerpo. ¿Okay? Y en transmisiones anteriores hablamos sobre esto de reprender, ¿no es cierto? De reprender. Y dice con toda autoridad.
Bueno, esa autoridad no es derivada del cargo mismo. Esa autoridad es derivada del testimonio. Igual que los 144.000, su autoridad deriva de su experiencia. La autoridad con la cual ellos enseñan o exhortan o reprenden o hablan deriva no del nombramiento como tal, no del cargo como tal, sino que la autoridad deriva de la moral, la ética, la consecuencia y el testimonio de quien exhorta, de quien reprende, ¿vale? La experiencia. Lo vimos eso en el caso del apóstol Pablo, porque Pablo tenía autoridad porque justamente su testimonio de vida, ¿no es cierto?, era irreprochable. Por lo tanto, no era cualquiera el que exhorta, sino que era Pablo, aquel que había pasado por esto, por esto, por esto y por esto otro, ¿no es cierto? Y así todo se había mantenido fiel y leal. Eso le daba una autoridad moral, una autoridad ética, era el ethos de Pablo. El ethos de Pablo era su vida consecuente. Ese era el ethos de Pablo. ¿Ok? Sale. ¿Ok? Hasta ahí llegamos con el capítulo 2 de Tito. Hasta ahí llegamos con el capítulo 2 de Tito. ¿Vale? Como vieron ustedes, si se dieron cuenta, el capítulo 2 no era un capítulo muy complicado, en el cual no requerimos de mayor tiempo, porque en la medida en que nosotros ya nos vamos habituando al vocabulario bíblico, a las expresiones de los autores bíblicos, nos vamos familiarizando con las cartas de Pablo, que en términos generales se expresa casi igual en todas las cartas, vamos conociendo el estilo de Pablo. Entonces, a la medida que nos vamos familiarizando con el estilo de Pablo, se nos hace cada vez más fácil, más llevadero la lectura y el análisis de sus cartas. Así que pudimos comprobar de que el capítulo 2 de Tito es un capítulo relativamente sencillo de entender y de explicar. Voy a leer un poquitito algunos comentarios que me han hecho acá. Anita me dice: Walter, muchos cristianos viven en este mundo pero sin pensar en el cielo. Puedo notarlo en su amor a los bienes materiales sin apoyar la causa, teniendo muchos bienes económicos. Eso me da mucha tristeza. Sí, mira, yo lo he comentado esto con muchas personas, sobre todo lo que dice relación con el diezmo y las ofrendas. Uno de los objetivos, porque tiene varios, uno de los objetivos, por ejemplo, del diezmo y de la ofrenda es con fines educativos. La devolución del diezmo y la entrega de la ofrenda tiene fines educativos. ¿En qué sentido tiene fines educativos? En que la devolución del diezmo tiene como objeto desarraigar el egoísmo de nuestra naturaleza. Tiene un propósito educativo, ¿vale? Quien no devuelve el diezmo, por ejemplo, pues se hace daño a sí mismo, aparte de robar. Aparte de cometer un pecado y de violar la ley, lo que hace simplemente es hacerse un flaco favor respecto a la perfección del carácter. La devolución del diezmo contribuye a la perfección del carácter porque tiene como objeto efectivamente desarraigar el egoísmo de la naturaleza humana. ¿Vale? Incluso el tema de la ofrenda tiene que ser mucho más abundante, mucho más generoso que el diezmo mismo. Porque el diezmo es una cantidad conocida, es el 10%, ¿verdad?, de todas las entradas, ¿verdad? O sea, yo no puedo dar más diezmo que el que corresponde. El diezmo es diezmo. No es 11, ni 12, ni 15, ni es 9, ni 8, ni 7. Es 10. Es el 10%. O sea, si yo quisiese dar más diezmo, no puedo, porque la Escritura dice que es un diezmo. Y así todo les cuesta dar el 10%, devolver el 10% a muchas personas. Entonces, cuando una persona quiere dar mucho más todavía que el 10%, mucho más que eso, pues para eso tiene la ofrenda. Porque una persona, si es generosa, va a devolver su diezmo, que es una cantidad determinada, pero si quiere dar mucho más, puede aportar, ¿no es cierto?, o complementar con una ofrenda. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Muchas personas, por ejemplo, tienen bienes materiales, tienen varios departamentos, varios bienes, varios patrimonios, varias casas, y sin embargo son incapaces de facilitar esas propiedades para el uso de la obra misionera o del Evangelio, efectivamente, ¿cierto? Y así podríamos seguir con muchas cosas. La hospitalidad, por ejemplo, ¿no es cierto? La hospitalidad, ¿eh? Etcétera, etcétera. ¿Mm? Este, a ver, otro comentario por acá. Saludos a Joanita. Bueno, saludos a Mónica también. Gracias por estar presente por acá. Bueno, yo les tengo prometido. Voy a transmitir en 30 minutos más. Voy a hacer una pausa ahora. Voy a hacer una pausa. Vamos a dejar en stand-by ya para mañana. Voy a continuar con Tito, con el último capítulo de Tito, mañana. Y ahora, en media hora más, yo voy a hacer una pausa ahora, y en 30 minutos más voy a retomar con el pequeño tiempo de angustia. Vamos a estudiar, vamos a analizar, basado en el libro Eventos de los Últimos Días, vamos a analizar el capítulo que tiene que ver con el pequeño tiempo de angustia. Así que los espero en media hora más para retomar la transmisión. Esta vez vamos a analizar el capítulo El pequeño tiempo de angustia del libro Evento de los Últimos Días. Así que en 30 minutos más los espero para retomar con ese interesante tema. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.